Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Estamos comenzando una semana marcada por el impacto que ha producido a la opinión pública, como es natural, el derrame de petróleo que se produjo el sábado 15 frente a las costas de Ventanilla, cuando un buque carguero de pabellón italiano descargaba petróleo. Hasta el momento no hay una explicación convincente de por qué se ha producido este desastre, de la misma manera que no tenemos informaciones alentadoras sobre la coordinación para remediar los daños ecológicos, sociales y económicos que ha producido este desastre en la costa norte de Lima. Se habla de especies como la nutria marina que tenían su ámbito, su lugar protegido en el norte de Ancón, que habrían desaparecido y son especies raras, amenazadas de extinción. Al mismo tiempo, estamos viviendo el comienzo de una nueva etapa de la vacunación marcada por la posibilidad de vacunar, inmunizar a niños entre 11 y 5 años, y eso comenzó esta mañana, sobre todo en Lima y Callao, y se nos dice que se extenderá a la totalidad de las regiones de nuestro país a partir de mañana. Vamos a tener la experiencia más adelante de una familia que llevó a su niña de 10 años a ser vacunada justamente hoy. Y luego, naturalmente, la política, aunque no ha habido pleno hoy, estamos bajo los ecos de las decisiones que se tomaron el viernes pasado, y entre ellos, naturalmente, la aprobación por insistencia de una ley que define los términos de un referendo popular para cambiar la Constitución. Esto ha dado lugar a una polémica entre el Congreso y el Ejecutivo, una más, y el anuncio del Ejecutivo de que recurrirá al Tribunal Constitucional por considerar que esta ley es antidemocrática, limita derechos del pueblo y anticonstitucional. Finalmente tenemos el desempeño del presidente de la República, quien ha concedido las primeras entrevistas desde que asumió la presidencia hace casi 6 meses y quien debe esta noche aparecer en la pantalla del canal norteamericano CNN en español para contestar a las preguntas del periodista Fernando del Rincón. Ha sido grabada esta mañana esta entrevista y ya el propio Castillo salió a decir que había quedado sorprendido, sino decepcionado de ella, porque no le han planteado preguntas importantes sobre el Perú, sino le han preguntado sobre Bruno Pacheco y la casa en la calle Zarratea. No es al presidente al que corresponde juzgar las preguntas, sino contestarlas de una manera convincente. Y imaginamos que se ha dado cuenta que tras esas preguntas, que no hemos visto todavía, lo que existe es una preocupación por la corrupción, que ha sido desde hace mucho tiempo un factor dominante de nuestra vida política. Sobre estos temas y otros hemos invitado a 2 politólogos y consultores que alternan la academia con el análisis político y la escritura periodística para que nos expliquen su punto de vista, nos hagan comprender en qué se halla la vida política del Perú en estos momentos. Ellos son Paula Tábara, que hemos recibido ya en otras oportunidades, que escribe habitualmente en La República, y también en el sitio digital Pata Amarilla. Y junto a él, a Arturo Maldonado, a quien hemos recibido también, que ha hecho un doctorado en la Universidad de Vanderbilt en Norteamérica, y al cual también conocemos acá en Las Cosas Como Son. Señora Paula Tábara, señor Maldonado, muy buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Arturo. Yo quisiera, antes de entrar a los temas, preguntarles cómo encuentran que se halla el oficialismo actualmente, porque hemos vivido hechos fuertes como la expulsión del Partido Perú Libre de Dina Boluarte, que es la vicepresidenta de la República por una parte, pero ministra también. ¿Qué significa eso sobre la Constitución como bloque del oficialismo y las ideas que comparten quienes forman parte de este bloque? Paula Tábara, por favor. Creo que una cosa que hay que decir es que, en primer lugar, en términos, digamos, formales, el oficialismo se ha visto en los últimos días fortalecido, en tanto han constituido una tercera bancada, ¿no?, con la cual tendrían suficientes votos, en principio al menos, mientras se mantenga algún nivel de
organicidad alrededor de mantener el gobierno del presidente Castillo para impedir tipos de vacancia, ¿no? Los mecanismos de vacancia. Y eso fortalece definitivamente las posiciones en términos generales del bloque cercano al oficialismo, o al menos que mantiene un bloqueo fuerte a posiciones más bien de oposición dura. Esto en lo formal. En lo legítimo, en las posiciones políticas, en la forma en la que la población les percibe, yo creo que actitudes como la que hemos visto de la expulsión de la vicepresidenta Boluarte, lo que hacen es pues remitir a la idea de que no son partidos de lo más democráticos a la interna, que no hay espacio para la disidencia, para la confrontación de ideas, que son partidos donde efectivamente pues hay inscripciones que están más dadas por el interés de la candidatura muchas veces, y no necesariamente militancias que se construyen en el tiempo. Y eso, a la larga, si bien en este momento formalmente pueden estar fortalecidos al interior del Parlamento, a la larga esto debilita las posiciones de ese sector político, de ese conjunto de ideas políticas y en general de nuestro sistema de partidos democráticos, ¿no? Porque perjudica la idea que se tiene en la población, que ya es bastante débil, de qué debe ser un partido, ¿no? Arturo Maldonado, esta tercera bancada a la que hace referencia Paula Tábara, Perú Democrático, ¿fortalece al oficialismo? ¿Cuál es su perfil? ¿Cuál es su contorno? ¿Y qué unifica a quienes se identifican con él? Sí, hay que primero indicar que el oficialismo en realidad son varios grupos internamente que están en estos momentos bajo coalicionados bajo la figura de Pedro Castillo, ¿no? De un lado tenemos a Perú Libre, de otro lado tenemos a Juntos por el Perú, tenemos a aquellos que han salido de la bancada y están formando esta otra bancada de Perú Democrático, ¿no? Pero vienen de otras bancadas también, ¿eh? Incluso sí, de Renovación Popular. No nos olvidemos que el vocero Héctor Valer fue elegido por Renovación Popular, pasó a Somos Perú y ahora está en una tercera bancada en estos meses. Creo que es un récord, ¿no? 3 bancadas en menos de 6 meses. Ahora es vocero, ¿ah? Sí. Sí, lo cual indica además que, digamos, si uno analiza, por ejemplo, la consistencia y de los votos, es decir, qué tan parecido votan estas personas que han formado esta bancada, la verdad es que no mucho los une, ¿no? Y eso, pues, le brinda en estos momentos a Pedro Castillo, no creo que le brinde un apoyo tan firme, ¿no? Y veamos, pues, que también en el conjunto de Perú Libre, tampoco es que tengan una relación, si bien es cierto, en los últimos días indica que ha habido un acercamiento con la figura del señor Cerrón, ¿no? De todas maneras, esa relación no termina, ¿no?, de ser ni cercana ni lejana, ¿no? Es decir, el señor Pedro Castillo en realidad tiene un oficialismo marcado por líneas que se pueden dividir y si no escindir, digamos, en algún momento, ¿no? Es decir, estas bancadas están en realidad unidas por muy poco, ¿no? Si uno también analiza, digamos, las votaciones dentro de Perú Libre, uno nota que son de las bancadas que menos disciplina tienen en el momento de votar, ¿no? Fuerza Popular, sus congresistas suelen votar muy en línea, ¿no? Es decir, todos votan, no todos en todas circunstancias, pero mayormente en la misma dirección. No es lo mismo con el caso de Perú Libre, ¿no? Entonces eso habla que hay diferentes facciones y que es muy difícil para el Ejecutivo, digamos, poder armar un oficialismo, digamos, unificado. ¿Qué papel juega en la unificación del oficialismo la idea de un cambio total de la Constitución a través de la convocatoria a una asamblea constituyente? Porque estamos viendo que se ha dado lugar a esta nueva polarización entre el Ejecutivo y el Congreso y nos vamos a dirimir esta polarización ante el TC una vez más. Señora Tábara, su opinión sobre el papel que juega en toda la constelación oficialista el tema del cambio de la Constitución y el tema de la Asamblea Constituyente. Creo que el tema del cambio de la Asamblea Constituyente puede ser que en términos de principios aglutine principalmente algunos de los miembros de ese bloque oficialista, pero que en términos prácticos hay bastante claridad de que desde el Parlamento al menos no es el espacio desde donde va a ocurrir ello. Y diría entonces que la defensa al tema del referéndum y la apertura del referéndum en este tipo de temas, sí, es mantener una puerta abierta para este tipo de mecanismos, digamos, de cambios constitucionales, pero que para nosotros debería tener
una importancia aún mayor que esa coyuntura e esa idea de este conjunto de personas, ¿no? Que es la importancia de que se respeten los mecanismos de democracia directa y de participación de la ciudadanía que existen, ¿no? Entonces, si bien puede ser principalmente importante para ellos, tampoco creo que sea el caballito de batalla que finalmente unifique a este conjunto de actores oficialistas, como sí creo que, como bien ha dicho Arturo, no hay una disciplina conjunta, pero sí creo que podría haberla en casos de intento de vacancia presidencial. En todo caso, el presidente Castillo, en los últimos días, incluido esta mañana en Chorrillos, ha hablado digamos, fustigado a quienes, según él, quieren amordazar al pueblo. Se está refiriendo a esa gran cantidad de congresistas que ha votado a favor de la aprobación de la ley por insistencia, ¿no? ¿Cómo cree usted, señor Maldonado, que este discurso contra la mordaza política puede funcionar para galvanizar una corriente política? Junto a lo cual esta crítica al amordazamiento pretendido, hay sugerencias de que este amordazamiento, esta negación a derechos del pueblo podría generar violencia. Sí, yo creo que efectivamente la Asamblea Constituyente es una de las pocas cosas, quizá la única, que une, digamos, a estas diferentes facciones de la coalición de gobierno, de la coalición oficialista, ¿no? En ese sentido, yo creo que el mensaje de un amordazamiento, un supuesto amordazamiento del pueblo y de la voluntad del pueblo de expresarse a través de una Asamblea Constituyente, es más un mensaje, creo yo, para tratar de mantener unida esta coalición, más que un mensaje de fuera de este grupo, ¿no? Porque vemos, digamos, en las encuestas que efectivamente no hay un apoyo completo, digamos, mayoritario a la idea de una asamblea constituyente, ¿no? Vemos que efectivamente las posibilidades de que esto triunfe en el Tribunal Constitucional son pocas, ¿no? Vemos que si esto se quiere todavía escalar a tribunales internacionales, eso va a tomar muchísimo tiempo. Entonces esto puede ser usado, ¿no? Como un arma, un instrumento para tratar, digamos, de efectivamente, ¿no? Tener por lo menos una bandera que una a esta coalición de gobierno, dado que en otros temas, pues, simplemente pueden tener versiones diferentes, ¿no? De qué hacer con el poder, ¿no? Hay que decir también que es sorprendente, creo yo, que una de las cosas que, por ejemplo, ha unificado las voces del gabinete ha sido, ¿no? La cuestión con las quejas con respecto a la decisión del Congreso, con respecto a la Asamblea Constituyente, ¿no? Unidad que no se ve, ¿no? En otras circunstancias y en otros temas de gravedad, como el tema del derrame de petróleo, ¿no? No, es cierto, pero no hay tal unidad si uno piensa en casos como el de Dina Boluarte, ¿no? Es vicepresidenta de la República, es la número 2 del Estado en principio, y está destinada a suceder al presidente Castillo si él fuese removido, como algunos pretenden, como lo sabemos muy bien, y al mismo tiempo ministra. Y lo que ella ha dicho con toda naturalidad, ¿no es cierto?, candor, aparentemente es que ella nunca ha adherido al ideario de Perú Libre. Es una cosa que podíamos sospechar, no solamente de ella, sino de muchas otras personas, porque seamos sinceros, ese partido buscaba un candidato, porque su candidato natural, que es el secretario general fundador, Vladimir Cerrón, había sido condenado a 4 años. No podía postular. Han buscado un candidato. Dieron con Pedro Castillo. Junto a Pedro Castillo entró otras personas. Pedro Castillo mismo quizá ni siquiera leyó el ideario. Él repite que él no es marxista-leninista, que él no es comunista, que él no es chavista. Y eso es lo que es el ideario. De manera que tras esa aparente unidad no se ve la solidez doctrinal. La prueba es lo que ha pasado con Dina Boluarte, quien ha sido sancionada de una manera drástica, expulsándola del partido e inscribiéndola en una lista de expulsados. Sospechamos que ella inauguró esta lista, no sabemos, porque ha fragilizado la unidad del partido y ha desacreditado a sus dirigentes y sus miembros. Estamos ante una medida y una justificación que tiene una cierta connotación estalinista, ¿no? No, Creo que estamos significa, ante digamos, que la unidad o los intentos de unidad sean efectivos en la realidad, ¿no? Sin duda, digamos, esta coalición, digamos, oficialista
en muchas circunstancias hace agua, ¿no? Porque justamente no tienen un cemento ideológico, como tú bien has dicho, ¿no? Como he repetido hace un momento, ¿no? Uno analiza la votación, en realidad son de las bancadas más indisciplinadas, ¿no? Significa que unos apuntan por un lado, otros apuntan para otro lado, y que en realidad son muy poco lo que los une, ¿no? Una de estas cosas puede ser la Asamblea Constituyente, pero creo a su vez que es un punto que puede ser muy frágil, que puede desbaratarse en algún momento y que puede originar, pues, digamos, una ruptura aún mayor, ¿no? Posiblemente. De acuerdo. Paula Tábara, sobre este punto. Sí, yo iba a plantear que creo que si bien es una muestra clara de la poca unidad que ya existe ideológicamente e identitariamente al interior de este partido, también es una muestra que desnuda bastante claro en general las relaciones dentro de los partidos políticos de nuestro país. Bien acabas de mencionar, Fernando, al señor Valer, con 3 bancadas en este momento. Podríamos pensar en el señor César Combina, que acaba de unirse a las filas de Fuerza Popular, luego de pasar por 3 partidos políticos también. Podríamos seguramente revisar las inscripciones a los partidos políticos de muchos de los miembros del Congreso y cuándo se inscribieron a su partido, y tratar de saber cuánta vida partidaria, ¿no? Reuniones, asambleas, formaciones han tenido, y lo que desnuda es que esto que pasa ahora mismo en Perú Libre y que vemos al interior de Perú Libre con claridad, que como bien has dicho, buscar un candidato y algunas personas que se adhieran, que te permitan pasar la valla, ocurre en casi todos los partidos de nuestro sistema de partidos políticos. Entonces ahí está la tarea más a profundidad, aunque ahora mismo, por supuesto, nos llame la atención y nos parezca relevante también revisar lo que está ocurriendo con el partido de gobierno. Yo les rogaría, por favor, que nos acompañen un momento durante una breve pausa, después de la cual quisiera comenzar pidiéndoles que nos contesten a cómo evalúan la reacción del gobierno frente a la crisis desencadenada por el derrame petrolero. ¿Quiénes han participado? ¿Qué argumentos se han dado? ¿Hay unidad ahí? ¿O se está buscando una respuesta? Y ¿cómo evalúan los silencios que hay de la parte de la oposición? Keiko Fujimori ha hablado finalmente al cabo de 8 días, pero hay otros dirigentes políticos que no han abierto la boca sobre el tema, como si el problema no les concerniese. Yo quisiera que nos hagan un análisis de la reacción del oficialismo y las oposiciones respecto de la crisis grave en sí misma y por el impacto que tiene del derrame. Estamos conversando con 2 politólogos que alternan su actividad académica y teórica con el análisis político y la consultoría. La señora Paula Tábara por una parte y Arturo Maldonado por otra. Y la pregunta que había quedado planteada es ¿cómo ha reaccionado la clase política, por una parte el oficialismo y por otra la oposición frente a la crisis petrolera? Paula Tábara. Creo que esta era la oportunidad para que el gobierno mostrara esa mano dura con las empresas, digamos, de la que se ha hablado, de la que se quiso hablar durante la campaña electoral, ¿no? Una mayor fuerza de regulación, y no lo ha hecho, ha demorado bastante la reacción. Cuando uno piensa en comunicación de crisis, tanto para la empresa como para el Estado, esto tendría que haberse atendido pues, en las siguientes 24 horas, no 5 días después. Y por supuesto, además, con discursos dispersos y que muestran fragilidades en la forma, uno, de gestionar al interior del Estado, esta unidad de la que bien hablabas, y otro, la capacidad técnica también, entonces, de quienes te dan las respuestas y finalmente el interlocutor político es quien las transmite. Creo que en términos de la oposición, estamos viendo recién el día de hoy, ya sabemos el comunicado de la lideresa de Fuerza Popular, y ahí hay que reconocer otro punto, y es la relación con el modelo también económico que tienen muchos de estos partidos políticos. La falta de regulación, la falta de mecanismos o de fortalecer los mecanismos de regulación, fiscalización, sanción, tiene años en nuestro contexto político. Y entonces, claro, hace difícil que quienes han defendido muchas veces ese tipo de desregulaciones reaccionen. Aún así, creo que es positivo que la reacción finalmente, a pesar de esos costos políticos que pueda tener para sus propias posiciones, es positivo que la reacción finalmente de la oposición sea también de reclamo y de denuncia, de que se investigue y de que se hagan todos los cobros que haya que hacerse y que se proteja lo que es más importante al final del día, que es el medio ambiente, el puesto de trabajo de las personas que están allí, los ecosistemas de los que tú también has hablado, y que entonces se recupere lo mejor posible la situación en el país, ¿no? Arturo Maldonado.
Sí, yo creo que esta es una oportunidad perdida para el gobierno. Yo creo que si en algún momento el gobierno que dice ser radical tenía que ser radical, era ahora, ¿no? En el sentido de radical, de ir a la raíz del problema. Pero lamentablemente lo que observamos es una superficialidad, no tanto del lado de la empresa como del lado del gobierno, ¿no? Es decir, una falta además de liderazgo, una falta de acción conjunta, ¿no? No sabemos en estos momentos quién es la entidad encargada, quién personifica las acciones, digamos, de remediación ambiental. ¿No? No hay el ciudadano está un poco perdido, ¿no? Me imagino cómo estarán en todo caso las familias afectadas, que no saben muy bien quién es el vocero oficial que puede representar sus intereses en el Estado, ¿no? Entonces yo creo que eso es lamentable, ¿no? Eso también habla, digamos, de un presidente que no tiene mucha idea de cómo hacer operar al Estado, ¿no? Hemos visto también en las entrevistas que es un presidente que no entiende muy bien, que dice que está en aprendizaje, un profesor que parece que es más alumno que profesor, ¿no? Es decir, ¿no? No tenemos una respuesta clara, ¿no? De otro lado, tenemos también, por ejemplo, ministros que no tienen la capacidad técnica ni que se han rodeado de técnicos adecuados, ¿no? Porque no se pide pues que tengamos un ministro o un presidente que tengan pues una maestría, que tengan un doctorado, que tengan credenciales, ¿no? Lo que se pide es un presidente que tenga un liderazgo, y si hay ministros que pueden ser ministros políticos, pero que se rodeen de los técnicos adecuados para tomar las decisiones políticas que ayuden a las familias afectadas a lidiar con el problema y a mejorar sus vidas, ¿no? Yo quisiera saber si han registrado ustedes pronunciamientos de los partidos políticos. ¿Cuáles de los partidos peruanos se han pronunciado sobre este hecho grave? Quiero destacar que hay uno que lo ha hecho de una manera sonora, Perú Libre. ¿Y qué dice Perú Libre? Que hay que rescindir el contrato ley. Y sucede que no hay contrato ley. Simplemente es una, ¿cómo decirlo para no ofender? En fin, es una barbaridad jurídica. Está pidiéndose que se rescinda un contrato de ley que nunca ha sido votado. No hay una ley que se haya votado para el contrato. Es el desconocimiento más elemental sobre el marco jurídico en el que una empresa internacional como Repsol opera. Ahora, ¿qué han dicho otros partidos y su opinión sobre este comunicado, señora Paula Tábara? Creo que en general los partidos hemos visto tanto este comunicado del que hablas, que efectivamente muestra pues un desconocimiento, muestra más un discurso hacia la tribuna. Mucha gente probablemente tampoco sabe lo que tú acabas de expresar, ¿no es cierto? Entonces pues funciona mediáticamente de alguna forma mientras no se note la inconsistencia. Y luego el otro comunicado que hemos visto es aquel comunicado de Fuerza Popular, que como digo, creo que, aunque llega varios días tarde, es de rescatar que es bastante contundente respecto a las reacciones que deberían darse desde el Ejecutivo y desde la empresa, ¿no? El resto de partidos políticos, la verdad es que ahora mismo no tengo mapeado que hayan hecho mayores comunicaciones, sí parlamentarios y parlamentarias específicos, ¿no?, que han sido bastante críticos, pero creo que todavía la reacción general va demorando en constituirse, ¿no? Arturo Maldonado. Y lo que uno encuentra y lo que uno escucha son reacciones tibias, prácticamente casi protocolares, como decirlo, para cumplir con la tribuna, pero no, digamos, declaraciones firmes. Uno no ve a los voceros de los partidos políticos, a los líderes de los partidos políticos, digamos, teniendo un discurso o teniendo propuestas para ofrecerle al gobierno para colaborar con el tema, ¿no? Y esto nos hace pensar, pues, en varias cosas, ¿no? Uno es efectivamente la relación que estas personas tienen, digamos, con el sector privado, con, digamos, los vínculos que pueden tener con, digamos, empresas de ese tipo. Y dos, nos hace pensar también a los ciudadanos y a los electores qué hubieran hecho estos partidos, estos líderes políticos en caso de haber sido gobierno. Pues para el ciudadano lo que queda es una imagen de que hubieran hecho más de lo mismo, que hubiera habido quizá la misma indecisión, la misma actitud timorata, ¿no? El mismo, digamos, sacada de cuerpo, y no una acción firme, digamos, usando la fuerza del Estado para enfrentar y remediar este problema ambiental. Paula Tábara, hay un artículo de su autoría en La República donde usted habla de las dificultades que tenemos para adoptar medidas de regulación
que hagan ordenado nuestro mercado y que garanticen las inversiones sin desconocer otros objetivos. ¿Usted diría que desde las grandes desregulaciones de los años 90 nos hemos quedado un poco traumatizados con eso y por el recuerdo del desastre económico de los años 80? Sí, yo creo que hay muchas personas que siguen igualando regulación con absoluta presencia del Estado, con desincentivo a la economía, a la inversión, ¿no? Y entonces parece que si el Estado se acerca, pues va a arruinar las cosas, digamos, ¿no? Y no tenemos que entenderlo así. Tenemos que recordar que si no regulamos, lo que ocurre es que también, así como hay personas que pueden hacer negocios muy legítimamente y también con mucha mirada en desarrollo, en bienestar y etcétera, hay empresas que encontrarán las formas, y estoy pensando en empresas en temas medioambientales, ya lo decía el artículo, pero estoy pensando también en las universidades empresa de los 90, estoy pensando en la desregulación de la salud, estoy pensando en todas las debilidades que hemos conocido, por ejemplo, de la agroexportación en el último tiempo. Y el transporte, claro, el transporte, por supuesto, el transporte, ¿no es cierto? Como el Estado parece que en ese alejémonos para promover la inversión, nosotros no somos aquí los que vamos a poner todos los muros, ha olvidado que algunos muros sí hay que poner, que son aquellos que garanticen que se sigan cumpliendo derechos, que se respete el país. Se decía estos días que Repsol no hubiese hecho esto en otros países. Sí, claro, porque en otros países sabría perfectamente la multa que se le viene encima y el costo social que esto tiene. Porque no solamente porque el contrato lo dijese, sino porque habría organismos de fiscalización mucho más claramente presentes. Entonces, si el Estado no está allí, no solamente poniendo las normas claras, sino haciendo la fiscalización permanente, entonces es mucho más fácil que estas cosas se escapen, porque el Estado no ha cumplido con ese rol. Nadie le pide que vuelva a hacerse cargo de las empresas, no lo ha hecho bien, zapatero a su zapato, pero sí que se haga cargo de la regulación, que ese sí es su deber. Arturo Maldonado, su opinión sobre esta oscilación entre regulación y actitudes favorables a la inversión. A mí me parece curioso, ¿no? Porque el actual presidente, cuando estaba en campaña, en realidad, ¿no? Era una persona que en cada plaza, ¿no? Indicaba que iba a desactivar la Defensoría, que iba a luchar contra la SUTRAM, y ahora vemos que efectivamente un gobierno que se dice de izquierda, que en teoría debería ser favorable o, digamos, debería ser afín a un fortalecimiento de la regulación, no se compra el pleito con SUNEDU, no se está, digamos, dubitativo con la SUTRAN y la reforma del transporte, no nombra, digamos, en conjunto con el Congreso una nueva autoridad de la OEFA, ¿no? Es decir, no hay, ¿no?, un fortalecimiento de, digamos, los entes reguladores que deberían supervisar la acción privada, ¿no?, contrario a lo que uno debería pensar, digamos, que debería ser el énfasis de un gobierno de este tipo, ¿no? De acuerdo. Yo quisiera que hablemos sobre otro tema que está pasando relativamente desapercibido para la gravedad que representa, que es el tema de la seguridad ciudadana y el conflicto que hay en la cúspide de la policía con el Ministerio del Interior. Estamos hace días, si no semanas, ante una fricción manifiesta entre el comandante general de la policía y el ministro de ese sector. ¿Tiene precedentes algo de este tipo, sobre todo la duración de esta crisis, Paula Tábara? Creo que lo que debería preocuparnos particularmente esta crisis es la muestra que hace de estos nombramientos personalistas, digamos, que hemos visto en el gobierno, ¿no? Es decir, dos personas o un jefe de la policía que se siente lo suficientemente empoderado por parte del presidente como para no mantener una relación con el ministro a cargo de su sector, ¿no? Entonces creo que allí sí eso nos habla de falta de liderazgo que finalmente afecta directamente a un segmento tan preocupante y tan de importancia para la población como es la seguridad ciudadana, ¿no? Pero allí, de nuevo, esto es un reflejo de lo que está ocurriendo en distintos sectores, ¿no? En distintas áreas del gobierno, la necesidad de que haya pues liderazgos claros y nombramientos más bien meritocráticos. Este es un caso extremo porque el general jefe de la Policía, comandante general, ha dicho
que a él solamente lo puede sacar el presidente de la República. Y Pedro Castillo se calla, no ha dicho nada, desautorizando a su ministro y creando una situación de diarquía en la cúspide de las fuerzas que luchan contra la delincuencia en un momento en que este tema es la principal preocupación ciudadana. Su opinión sobre esta situación, Arturo Maldonado. Yo creo que es parte ya de una característica que hemos ubicado en el presidente, que es un presidente que toma decisiones un poco en cámara lenta, que le cuesta, digamos, ser firme en la toma de decisiones, ¿no? Y, digamos, trata siempre de llevar las decisiones a un punto medio donde ninguna de las dos partes terminen, digamos, completamente a favor o completamente perdiendo, ¿no? Esto se dio, por ejemplo, al momento en que, digamos, en el primer paso, cuando se dieron más bien las renuncias, ¿no? Efectivamente hubo ahí una negociación y se llegó a una suerte de punto medio donde se dijeron, ok, ya tantos se van y tantos se quedan, ¿no? Bueno, ahora llega el momento de los nombramientos y otra vez llegamos a este punto de conflicto entre el ministro y el jefe de la policía, y el presidente no dice nada, toma tiempo en decidir cuál es la respuesta a ese conflicto entre estas dos partes, y en el medio estamos los ciudadanos que tenemos en estos momentos a una policía que está completamente descabezada y que, por lo tanto, digamos, los índices de delincuencia ya sabemos cómo están, y entonces eso nos afecta en nuestra vida cotidiana. Y esta mañana nos hemos enterado de que se han hallado 3 pasos clandestinos en la frontera con Chile. Hay 3 lugares por los que todo el mundo sabía que se puede entrar impunemente a nuestro país. No sabemos quién viene, de qué nacionalidad, qué trayectoria tiene, para qué vienen acá, cómo van a poder vivir, porque si es gente que entra clandestinamente, difícilmente podrá regularizarse después, pero parece que no les interesa. Hay un problema grave con la seguridad ciudadana que, según las encuestas, es la preocupación principal de los peruanos, nada menos. Yo quisiera preguntarles algo un poquito más abstracto a ambos, porque ustedes han escrito, hemos hablado solamente sobre los actores políticos. Me interesaría que ahora digan una palabra sobre la sociedad, sobre los ciudadanos y las actitudes de ellos frente a la política. Porque ustedes se han preguntado en sus trabajos, en sus publicaciones, si hay un desinterés de la población o no. ¿Cuáles son los grupos etarios que están movilizados tras este tipo de causas? ¿Hasta qué punto las causas de los sectores se hacen políticas? Y tras esta pregunta, el espectro de un atractivo por el autoritarismo. Quisiera que nos dé opinión sobre esta doble problemática, Paula Tábara. Creo que lo que hay detrás de buena parte de la ciudadanía ahora mismo, no ahora mismo, digamos, por un largo tiempo, ¿no? Ha sido una decepción constante de lo que iba significando la política en sus vidas. En parte por lo que han podido ver que los políticos y los distintos actores políticos hacen en términos muchas veces de sus propios intereses, más que de los intereses de la ciudadanía. Y por otro lado, porque ha habido a lo largo de nuestra historia una debilidad institucional del Estado tan importante que ha hecho que la ciudadanía sienta que resuelve sus problemas por fuera de lo que ocurre en la política. Y entonces, claro, si el Estado no tiene sentido, si los partidos hacen esto, ¿por qué me voy a interesar mayormente? Sin embargo, hemos tenido estos como espasmos de defensa de principios democráticos en el último tiempo, además, donde toman siempre la posta, como es pues casi tradición en la historia global, los jóvenes y las jóvenes muchas veces, que es lo que vimos en noviembre del 2020 ya, con el señor Merino, ¿no es cierto? Y con esos días de movilización juvenil. Lo que pasa es que luego de que ocurre eso, vuelve la pregunta de, ya, ¿y esto en qué cuaja? ¿A qué Estado puedo apostar? ¿A qué política puedo apostar con lo que hay? ¿O qué construyo? Y volvemos sobre esas lógicas donde hemos funcionado por fuera de la política, donde hemos resuelto los problemas personales por fuera de ello, que hace difícil cuajar el cómo y en qué y cómo sostengo esa ilusión, por decirlo así, de qué es lo que se puede construir desde los marcos de la política. Estas elecciones de julio del año pasado, la segunda vuelta, para un conjunto de actores políticos que normalmente no forman parte de actores sociales, que son actores políticos,
que normalmente no formaban parte de los espacios de decisión, como podían ser las personas del mundo rural, las personas del corredor andino, las personas de estratos económicos más bajos, era también un momento de ilusión. Y creo que lo que vemos es que esa ilusión también se empieza a cansar de sentir que las cosas no terminan de cuajar en ese cómo y en ese qué que esperaban, ¿no? Allí de nuevo corremos el riesgo de que esa ilusión de representación se termine de perder y volvamos ese paso atrás donde la ciudadanía se interesa poco y vota un poco por la obligatoriedad, ¿no? Arturo Maldonado, su opinión sobre este tema, los reflejos de la sociedad civil y de los ciudadanos frente a esta situación, habida cuenta de que vamos a votar dentro de 8 meses, ¿no? Vamos a elegir gobiernos regionales y gobiernos municipales y no se ve cuajar, para usar el verbo que usaba Paula Tábara, posiciones, alternativas, plataformas, ideas, temas y líderes. No, es cierto, ¿no? Y la situación no es alentadora, ¿no? Siempre se dice que no es un problema del elector, sino es un problema de la oferta política, pero hay que decir que el elector y el ciudadano en general está cada vez más desafecto de la política, ¿no? Por ejemplo, según los últimos datos del Barómetro de las Américas, el Perú cada vez más ya ha alcanzado los récords, digamos, el récord más bajo de satisfacción con la democracia, ¿no? Es decir, la gente no está satisfecha con lo que el sistema democrático les está brindando. Y esto, a su vez, también redunda en que tienen un menor apoyo a la idea de la democracia, ¿no? Esto es sorprendente, ¿no? Digamos, mucha gente, digamos, lo sorprendente es que, digamos, con estos niveles aún mantenemos un cierto nivel democrático, ¿no? Muchos colegas en el extranjero se sorprenden, ¿no? De cómo con estos niveles no nos hemos convertido en Nicaragua, no nos hemos convertido en El Salvador, ¿no? Es decir, efectivamente, ¿no? Porque además, acompañado de estos indicadores, pobres indicadores democráticos, esto viene emparejado con, digamos, una tolerancia a ciertos golpes ejecutivos, cierres del Congreso, ¿no? Y actitudes finalmente discrecionales y de mano dura, ¿no? Entonces, en la medida en que esto siga creciendo y el espectáculo que nos brinda la clase política no hace más que acrecentar esa situación de desafección, pues la situación del rumbo democrático y la erosión democrática del Perú, digamos, es un aspecto peligroso y un aspecto a considerar, ¿no? Muchas gracias por su presencia en Las Cosas Como Son y por tratar de darnos luces para comprender con un poco de distancia los hechos de nuestra coyuntura sin quedarnos absorbidos por el detalle y el corto plazo, sino buscar comprender nuestro país y las tendencias de fondo que lo recorren y lo marcan. Muchas gracias a ambos por su presencia, que tengan muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, después de la cual conversaremos con una madre de familia que asistió esta mañana a un centro de vacunación, el centro de nuestra capital, para vacunar a su menor hija.